Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras diputadas. Yo la intención de participar en esta etapa del proceso creo que es fundamental porque yo considero que la decisión más política que tiene que tener un gobierno es su presupuesto. La decisión más política que tiene el gobierno es cómo recauda y luego cómo gasta. Y cómo tiene que satisfacer necesidades de los ciudadanos, de sus gobernados. Y nos queda claro que somos muy diferentes. Nos queda claro que hay dos visiones de este país hasta en esto, hasta en cómo recaudamos y cómo no lo gastamos. En el PAN tenemos una frase que no fue inventada hace poco, una frase humanista, del humanismo de veras, es el humanismo del 39. Por una patria ordenada y generosa, porque creemos que el orden produce bienestar, produce progreso y porque ponemos en el centro de las decisiones del gobierno a la persona. Esa es la esencia de Acción Nacional. Podemos o no estar de acuerdo, pero en lo que a nosotros nos mueve es el orden para generar bienestar, no la ocurrencia, no el pensar que una sola persona tiene la razón. Y cuando hablamos de presupuesto, que ahorita quiero platicarles y contestarles muchas de las cosas que he escuchado en esta tribuna, pero también se nos olvida cómo toman los gobiernos cuando hay una transición. Al gobierno de Morena le fue muy bien porque podrán criticar al modelo neoliberal, que ustedes también son un modelo neoliberal, pero Peña Nieto dejó facturando dinero a Pemex, hoy no. Hoy vive este país de remesas. Hoy la economía en este país no va bien, vean nada más la inflación. Y los gobiernos hacen sus presupuestos en tres contextos: un contexto internacional, un contexto nacional y por supuesto un contexto estatal. Y este presupuesto 2023 en un contexto internacional tienes una inflación mundial, hay que decirlo, una guerra que está produciendo cambios en los mercados internacionales, un contexto nacional que no lo digo yo, no lo dice el PAN, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que vamos a crecer al 1.3%. Eso dice el Fondo Monetario Internacional. Y hoy criticaban la deuda, pero los ingresos extras del gobierno federal van a subir gracias a la deuda de 13%. Es decir, ustedes sí están endeudando a México. Los gobiernos del PAN y del PRI no endeudaron o no están endeudando a este país. Y entonces, en un entorno estatal complejo, hay que recordar, porque se nos olvida muy fácil, cómo encontró el gobierno de María Eugenia Campos Galván al gobierno. Y yo en campaña, compañeros diputados y compañeras, le decía a la gente que habíamos pasado, y tristemente, porque había un gobierno del PAN. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros sí aceptamos cuando los gobiernos del PAN fallan. Yo no los he visto aceptar a ustedes que el gobierno de Cruz Pérez Cuellar va muy mal en Ciudad Juárez. Esa es la diferencia entre el PRI, entre el PAN y cómo gobiernan ustedes. Aceptamos cuando hay errores. Y entonces hay que recordar la llamada década perdida o los 11 años perdidos de este estado. Tuvimos un gobernador que endeudó a Chihuahua, lo endeudó, y por más que critiquen a la gobernadora Campos, aquí en esta tribuna se paró y estuvo en contra de la deuda, y ahí están los videos. Por más que critiquen Acción Nacional, fuimos responsables en contra de las deudas que estaba contratando César Duarte, y ahí está el archivo legislativo. Y luego vino un gobierno, el gobierno de Corral, que hizo muy poco o fue nulo en retomar, en ordenar la casa. Entonces, en esta circunstancia se construyen los presupuestos del 2021 y el 2022. Hay que recordar, porque la historia a veces hay que recordarla para entender cómo tomamos las decisiones del presente. Aquí se ha hablado de que no le estamos bajando a la deuda, pero el secretario de Hacienda en su comparecencia fue claro, fue preciso. Este gobierno la deuda de largo plazo no la va a pagar en completo, es imposible. Y aquí hay muy buenos economistas que saben que eso no se puede.
Pero a mí lo que se me hace increíble es que no se reconozca en esta tribuna que sí se ha bajado la deuda del Estado en los pasivos, por ejemplo. O, les digo otro, los convenios que se están emparejando con las universidades. Es decir, el gobierno de Acción Nacional está metiendo el mismo dinero, el gobierno del Estado y el gobierno federal en aportaciones a las universidades, que en 11 años nunca se hizo. Eso también, compañeros, va bajando la deuda. Ahora, ¿qué se pretende aquí? ¿Qué decisión tenía que tomar el gobierno del Estado en el 2021 y en el 2022? ¿Seguir pagando intereses? ¿Seguir pagándole los bancos con la inflación que tenemos? ¿O hacer un gobierno que permita darle servicios a la gente? Por eso es el paquete económico y el renegociar, el entender que tenemos que contratar deuda a mejores condiciones para el Estado, para que le permita al Estado darle a los ciudadanos mejores servicios. Entonces la fórmula es muy fácil. O dicen, es recaudar bien y gastar inteligente. ¿Y por qué digo que recaudamos bien? Porque en este paquete económico, y ahorita lo vimos en la ley de ingresos, no hay impuestos nuevos, como el año pasado, que sí aumentamos, ya hay que decirlo, pero se gasta inteligentemente. Hoy hay un 13% más de ingresos propios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros sí recaudamos, que la gente sí paga sus impuestos con los gobiernos del PAN. El pasivo, nada más para dejarles otro dato que a mí me interesa mucho dejarlo en este debate público. El pasivo circulante en 2021 era de 9,000 millones de pesos. En este año se bajó a 3,000 millones de pesos. Yo sé que ustedes siempre traen otros datos, pero ahí están los datos del gobierno. Ahí están. Y llegamos a la decisión más importante, el presupuesto. En primer término, este presupuesto, como el presupuesto anterior, no es deficitario, es decir, lo que ingreso lo voy a gastar, tal cual, no tengo otro. Las aportaciones en este gobierno, las aportaciones, por ejemplo, a pensiones civiles, se están haciendo a tiempo, tampoco ustedes lo hablan ni lo reconocen. Las aportaciones a las universidades se están haciendo a tiempo. Hay un 200% de incremento a la Secretaría del Desarrollo Económico. Eso a lo mejor no les gusta, porque nosotros creemos que fomentar la inversión y el empleo beneficia a la gente, porque creemos que la mejor política social es el empleo. Pero además, miren, en gasto social, hacemos un gasto social mucho más inteligente que lo hace el gobierno federal. Estamos dando a programas y a proyectos, por ejemplo, en tema de desarrollo económico en materia rural, se incrementó también, y eso no se dice aquí, en la Secretaría de Desarrollo Rural. Mejoramos las condiciones crediticias del Estado, etcétera. Pero aquí les doy un dato que yo creo que les va a gustar, porque no les cuestiono que ustedes quieran que este Estado vaya mejor. Hay un incremento con este presupuesto, con este paquete económico, de 52% de la inversión, es decir, para obra pública. 52%, cuando todos los gobiernos en 11 años no han tenido estos números en inversión pública. El programa de apoyo y fortalecimiento del desarrollo rural, etcétera. Y luego entramos a un tema que le vamos a entrar, y le hemos entrado muchos temas, el tema de la seguridad pública. Aquí están criticando el gasto de la seguridad pública. Y en la comparecencia del secretario Loya, ustedes escucharon que en este gobierno 2021 a la fecha hay una reducción de los homicidios, una reducción de los delitos, de un 25%. Un 25%. Y en el PAN reconocemos, porque hay coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, y están poniendo como si fuera algo malo invertir en seguridad, y les causa no sé qué el proyecto Plataforma Centinela, que es un proyecto que es similar al escudo de Chihuahua en la capital y que lo vamos a llevar a todo el estado, y les causa un ruido cuando hay números que respaldan este proyecto. Y por último, algo que nos gusta mucho en Acción Nacional, somos municipalistas. Mientras el gobierno federal se gastó el fondo de los municipios, porque ya se lo gastaron, no hay cómo pagar, nosotros vamos a meter en este presupuesto 15,000 millones de pesos a los municipios, 17% más que el año pasado. Ahí está el presupuesto. Un presupuesto inteligente, un presupuesto bien pensado, un presupuesto que pone en el centro a la persona, pero es un presupuesto que está
equilibrando las cosas y está ordenando la casa, porque somos responsables y entendemos que de un año a otro no vamos a sacar a Chihuahua de la deuda que nos heredó Duarte y Corral. Eso somos conscientes, pero estamos conscientes que vamos por un muy buen camino.